mañana. Entonces, no sé si ya lo platicaron, ya lo han visto, pero pongan, ¿cómo se llama? Ahorita que están con su equipo, sí están con su equipo, ¿verdad? Pónganse de acuerdo de qué es lo que van a entregar mañana realmente. Y ahorita arrancamos esta clase otra vez aquí y ya está. Bueno. Pero sí usen el cubrebocas. Ok, ¿quieres que repita la introducción? Voy a hacer esta repetición para la televisión, ustedes no me hagan caso, ¿sale? Bueno, bien, esta es la sesión del día jueves de Mecánica Elemental 1 y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el proyecto final y también vamos a discutir algo sobre los objetivos del curso. Y lo primero que vamos a hacer es revisar en dónde están, porque ustedes tienen que entregar su primera versión, una versión preliminar de su proyecto final el día de mañana. Entonces, primero queremos revisar dónde están. Con su equipo, queremos que se pongan de acuerdo, qué es lo que van a entregar, en dónde están, qué les falta para el día de mañana. Vamos a discutir un poquito más acá. La razón por la cual estamos haciendo este proyecto final es para verificar que ustedes están cumpliendo los objetivos del curso. Los objetivos más importantes del curso son estos. Desarrollar la habilidad de razonamiento para poder explicar cosas que pasan en la naturaleza. Si es de física, pues mejor todavía, estamos en clase de física, pero en general. Otra, uso de teorías para poder predecir y entender qué es lo que está pasando. Y otra vez, si es de física, pues mejor, pero pues también hay teorías de química, teorías de biología. Entonces, esa es otra habilidad general. Y lo último es aplicar esas teorías para hacer predicciones y entender cosas. Y en este caso, pues es aplicar cosas de mecánica clásica de una sola partícula, porque es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, las situaciones físicas que ustedes están examinando, pues deben demostrar esto. Ustedes están razonando, que están proponiendo cómo usar la teoría de la mecánica clásica y aplicarse a la ardilla, al hombre en el cañón, ¿cómo se llama? El hombre en el cañón y estas cosas. Lo que quiero resaltar es que estas situaciones físicas nosotros las podemos ver como siempre las hemos visto, de manera cotidiana y sin analizar mucho qué es lo que diría un ingeniero o un físico al respecto. O podemos dar el salto y verlas, analizarlas desde dentro del marco teórico de la mecánica clásica, desde el punto de vista de la teoría. ¿Qué gana uno? Pues gana mayor entendimiento y más capacidad de predicción. Este fue un ejemplo que discutimos en línea sobre un par de personas que están compitiendo jalando una cuerda. Habitualmente dicen, pues gana el que jale la cuerda más fuerte, pero quedamos que eso no era necesariamente cierto. La cuerda puede desplazarse hacia la derecha con velocidad constante y la suma de fuerzas sobre esta va a ser cero. Eso quiere decir que si analizamos la cuerda como si fuera una partícula nada más, la fuerza con la que la jala B o la fuerza con la jala A puede ser cero y de todas maneras la cuerda puede estarse desplazando con velocidad constante hacia el lado derecho. Entonces dice que no gana el juego quien tenga más fuerza necesariamente. Y eso es distinto de lo que decimos, no, pues el que jale más fuerte va a ganar. Y aquí dice, no necesariamente. Puedes ganar si compensas la fuerza que está del otro lado, pero tu velocidad es constante hacia ti. Bueno, muy bien. ¿Y eso qué? Pues depende de cómo te estés moviendo tú, ¿no? Si tú te mueves y agarras la cuerda, depende de cómo tú te muevas, se va a mover la cuerda o no. ¿Y cómo te vas a mover tú? Pues eso depende de las fuerzas que están actuando sobre mí. Y aquí tenemos a esta persona que le hacemos una abstracción y la pintamos como si fuera una partícula solamente. Y decimos, ¿cuáles son las fuerzas horizontales importantes para este problema? Pues si solamente fuera la fuerza con la que la reacción entre la cuerda y la persona te está jalando, pues la persona se tendría que ir hacia este lado, se aceleraría hacia ese lado. Para que eso no pase debe haber otra fuerza. ¿Y esa fuerza de dónde viene? Pues de lo que veo, con lo que interactúa esta persona, está interactuando con la cuerda y con el suelo. Así que si está interactuando con el suelo, debe haber otra fuerza ahí. Y entonces la pinto y digo, esa fuerza es la que hace que yo pueda compensar el que me está jalando esta cuerda y puedo hacer que me acelere para allá si quiero. Si empujo muy fuerte con las piernas, puedo compensar la fuerza y hasta acelerarme un poquito para allá y ganar el juego.
Y lo mismo podemos hacer con la otra persona. Entonces se ve que si uno tiene pues, calcetines y el otro tiene botas, ¿cómo se llama?, de electricista, pues el que tenga las botas con mucha tracción se va a llevar de la calle al otro, ¿no? Bueno, a lo que voy es, si nada más nos quedamos en nuestra visión tradicional, dices, el que gane el juego es el que tenga más fuerza en los brazos. Y también decimos, no necesariamente, el que gane el juego puede ser el que tenga mejor fricción contra el piso. Y entonces uno tiene que reevaluar, o sea, decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿esto es nada más como válido nada más adentro del salón o tiene validez en el mundo exterior? Lo que observo y lo que pasa en el exterior, ¿se comporta como dicen las leyes de Newton o no? Y para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer predicciones y checarlas, ¿no? Dice, si eso fuera cierto, si yo puedo jugar este juego y a uno le pongo que jueguen con calcetines y el otro con zapatos, si 9 de cada 10 veces gana el que tenga zapatos, es que yo tengo razón, ¿no? O hacer experimentos con la ardilla, ¿no? Es decir, bueno, la ardilla debe tener tal, ¿cómo se llama? Tal sustentabilidad en las alas, ¿no? No puede haber ardillas de 50 kilos, ¿por qué? Porque se matarían si tratan de saltar de un árbol a otro, ¿no? Entonces, el peso máximo de la ardilla debe ser de tantos kilos, ¿no? Porque con una ala de sustentación de ese, lo más que vas a obtener de fuerza de sustentación es tanto. Hola. Entonces, eso es lo que ganamos de hacer todo este análisis. Obviamente, pues estamos haciendo una super simplificación, ¿no? Estamos agarrando a esta persona y la estamos pintando como si fuera un punto. Estamos agarrando la cuerda, que es un objeto extendido y demás, y estamos diciendo, pues es un punto. Ese es el tipo de simplificaciones que vamos a hacer a lo largo del curso. Vamos a agarrar y decir, esta es una grúa que tiene un montón de poleas y decir, bueno, agárrate esto y esto es un punto. ¿Qué le pasa a ese punto? Es el modelo de una partícula. En el siguiente curso van a ser más complicadas las cosas, es decir, no es una partícula, es un objeto rígido, es un sistema de 20 partículas. Y los modelos que harán serán más complicados. Bueno, en ese sentido pueden ver que cuando hagan su proyecto final, no se va a parecer a una práctica de laboratorio de secundaria. No es que vaya a decir introducción y metodología y conclusiones, no es eso. Es que puedan platicar el modelo y decir, ¿me convence el modelo o no me convence? ¿Cuáles son sus partes fuertes? ¿Cuáles son sus huecos? Obviamente la ardilla no es una partícula. Hay cosas que hace la ardilla que mi partícula no va a poder hacer. Tiene limitaciones. Y esas limitaciones, pues yo las entiendo. Pero lo que queremos es que desarrollen esto, esa capacidad de razonar. Es decir, bueno, yo veo que la ardilla se mueve con velocidad constante. ¿Y eso qué me dice? Pues que está en equilibrio. La fuerza neta sobre ellas debe ser 0. Yo sé que la ardilla pesa, entonces debe haber otra fuerza. Alguien tiene que encontrar un modelo para esa fuerza. ¿De dónde vienen esos modelos? Generalmente de los experimentos. La gente hace experimentos y ve cuál expresión matemática corresponde más a lo que hace la ardilla y entonces dice, esa debe ser la fuerza. Por ejemplo, voy a pasarme al otro lado. Todos ustedes conocen la idea de la fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Que la fuerza entre dos objetos que tienen masa grande y masa chica está dada por la ley de la gravitación universal de Newton. Y que esta distancia entre los centros es importante porque la ley dice que la magnitud de la fuerza va inversamente con el cuadrado de la distancia. ¿De dónde salió esa ley? Pues salió de experimentos astronómicos. La gente dijo, si yo quiero explicar cómo se mueven los cometas, la aceleración que lleva aquí y la velocidad que lleva acá y todo eso solamente es compatible con una ley de este estilo. Si no, no sale, no saben lo que observamos. Más tarde la gente empezó a hacer experimentos con cargas positivas y negativas y encontró que la fuerza eléctrica era proporcional al producto de las cargas y dividido entre el cuadrado de las distancias. Dijo, se parece un chorro a la otra ley, ¿no? Pero esto sí se pueden hacer en el experimento. Puedes poner aquí un resortito, este es el resorte 1 y este es el resorte 2, con una constante constante y aquí pones una escala. Y dices tú, esta cosa apachurró tanto, entonces la fuerza debe ser tanto. Esa sí la puedes medir en la escala de la Tierra. Entonces, pues haces tus experimentos, dices, esta es la fuerza, y aquí está la R, y la cosa va así, me salieron experimentos así. Entonces, pues yo creo que esta ley está bien. ¿No? Sale. Y entonces ustedes dicen, no, bueno, aquí tengo una ardilla,
¿no? Aquí está la ardilla. Y entonces la ardilla tiene unas alas así, ¿no? Y entonces las ardillas tienen un área así, y tiene una velocidad así, y aquí están sus manitas, ¿no? Sus patitas. Y entonces la gente hace experimentos y dices, bueno, ¿cuánto vale la fuerza de sustentación? Aquí tengo la de la ardilla, entonces debe ser una fuerza como por así, debe ser proporcional al área, pero a lo mejor también es una fuerza que es proporcional a la velocidad, o la velocidad al cuadrado, qué sé yo. Y entonces la gente se empieza a hacer sus inventos, ¿no? Entonces la fuerza de sustentación debe ser proporcional a la área y a la velocidad al cuadrado y es dividida entre ta. Entonces estos son modelos de fuerza. Si tenemos un hombre bala, aquí está el cañón, y aquí va esta persona, aquí va después de la explosión, pues dices tú, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esto? Bueno, pues debe estar actuando la gravedad, aquí debe estar su peso, a lo mejor hay una fuerza de fricción que actúa contra él para acá. Si se pone un traje de ardilla, entonces tiene una fuerza de sustentación, ¿no? En fin, ese es el modelo que estamos haciendo de la situación física. Este modelo puede ser súper complicado o puede ser muy sencillo. Ahorita arrancamos con modelos sencillos. Ahora, un secreto. A lo largo de casi 300 años de historia de la física, los físicos han descubierto que generalmente conviene con hacer un modelo lo más sencillo que puedas y después complicarlo. Si empiezas con un modelo excesivamente complejo, no vas a poder resolverlo. Como que necesitamos ir aprendiendo poco a poco. Entonces, como lo que hemos aprendido en los últimos 300 años, es que hacemos los modelos más sencillos que podamos y le sacamos lo más que podamos a ese modelo y aprendemos qué nos dice. Y si no es suficiente, entonces hacemos un modelo un poquito más complejo y aprendemos de él una vez más. Y así, poco a poco. Eso es lo que nos ha ido funcionando a lo largo de 300 años de historia. Entonces, el consejo es, pues, si van a hacer su experimento del cañón bala, si van a analizar esta situación física, empiecen modelándolo de una manera sencilla. Bueno, esta cosa es una partícula. Sobre él actúan fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Pues la gravedad, la fricción, la sustentación. No quiero la sustentación, nada más la fricción y esta otra. Y a ver qué me dice, ¿no? Ah, tengo una simulación que tiene estas cosas. ¿Qué le puedo poner o cambiar a la fricción? Que vaya como el cuadrado de la velocidad, que sea más grande, que sea más chica. Y aprender de eso. Y razonar. Ya le entendí, voy a pasarme a este lado. Ya le entendí, ya puedo predecir qué va a pasar si hago el ángulo más grande. Ya predecí qué va a pasar si la persona pesa el doble. Con la información de mi teoría me sirve para predecir lo que va a pasar antes de que corra la simulación o antes de que dispare. ¿Por qué no hay ardillas de 50 kilogramos? ¿Se extinguieron? ¿Nunca hubo ardillas de ese tamaño? ¿O cuál ha sido el animal más grande que alguna vez planeó? ¿De qué tamaño era un Quetzalcóatlus? ¿No? ¿Cuánto pesaba ese animal? Otro ejemplo. Todos ustedes han leído o, ¿cómo se llama? O visto alguna película sobre Moby Dick, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen ustedes, más o menos, dibujada, una ballena de esperma, ¿sale? Este es un cachalote. Y la pregunta es, los cachalotes duermen adentro del océano, no duermen en la superficie. Duermen adentro del océano, a una cierta profundidad por debajo de las olas. Los cachalotes tienen un órgano que les permite mantener su flotabilidad y emitir sonido. Entonces aquí tienen la cabezota, medio hueca, ciertas cavidades que están rellenas de una sustancia un poco cerosa. Esa sustancia medio cerosa se llama espermaceti. Es una cera. La cuestión es, la ballena se duerme. Vamos a hacer un modelo de la ballena. Aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo y aquí está la cola. ¿Cómo duerme esta ballena? De hecho, más bien tengo que hacer así. Esta es la cabeza, que está medio hueca, literalmente está cabeza hueca. Este es el cuerpo y esta es la cola. ¿Cómo duerme una ballena? Duerme horizontal,
¿O duerme vertical? Cuando se duerme la ballena y se queda quieta y no hace nada, ¿cómo duerme la ballena dentro del mar? ¿Así o así? Las ballenas de esperma duermen horizontalmente o duermen verticalmente. Hagan un modelo de esta situación y digan qué creen que va a hacer la ballena. Y ahorita me contestan en 10 minutos. Y después minutos buscan una foto de ballenas de esperma durmiendo, cachalotes durmiendo, y me dicen si tenían razón o no. Pero primero razónenlo antes de preguntarle a Google. Ya tienen una idea sobre lo que entienden de qué es lo que pasa para que la ballena haga esto o haga lo otro. Entonces vean si su predicción es correcta o no. Pues va eso sí, búsquense una foto de ballenas durmiendo, ¿no? En inglés se llaman sperm whales. A veces, si le pueden poner cachalote durmiendo o sperm whale sleeping, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo duermen? ¿Horizontal o vertical? ¿Y con la cabeza para arriba o para abajo? ¿Y eso por qué es así? Eso es lo que ustedes explicaron a sí mismos, ¿no? ¿Cuáles fuerzas intervienen para que la ballena quede así? El principio de Arquímedes. Pues aquí debe haber una fuerza de flotación, ¿no? Y debe haber también un cierto peso. Entonces, en este caso, esto va a hacer que las dos fuerzas mantengan a la ballena en su sitio, pero va a hacer que rote alrededor de un cierto punto, ¿no? Alrededor de su centro de masa. Y cuando están así las fuerzas, la fuerza de flotación y el peso de la ballena, digamos, el peso de la ballena así, entonces, ¿qué pasa con las fuerzas? Se equilibran, pero ahora están actuando sobre el mismo eje. ¿Rota o no rota la ballena? No, ya no rota, ¿no? ¿Qué pasa si pongo la ballena al revés? Digo, la fuerza todavía está así y el peso todavía está acá. La fuerza de flotación todavía está actuando en el mismo eje, pero ¿qué pasa si se sale un poquito el eje del eje de la ballena? Rota. Está inestable. Es como cuando pones un lápiz sobre su punta. Lo más estable es que se caiga, ¿no? Entonces eso es como si pones una ballena y es inestable, pero esta vez rota y queda con la cabeza para arriba. En esta pues es estable, nada más oscila. En esta no, ¡bum!, se va. Entonces este es equilibrio estable. Y ese es equilibrio inestable. Ok. ¿Le atinaron? ¿Sí le salió? No importa si sí o si no. Lo importante es que desarrollen esta capacidad de razonar, de hacer modelos y explicar las cosas en términos de fuerzas. ¿Va? Ok. Si sí le atinaron, bien. Y si no, no importa. Generalmente uno aprende más de las cosas que no le salen bien. Hay recomendaciones para novatos. Para incrementar tu capacidad de desarrollar y de predecir, haz predicciones, pero que no sean fáciles, sino que sean cosas difíciles. Y mide qué tanto le atinaste. Examina por qué le atinaste o por qué no le atinaste. Las dos veces. O sea, si le atiné, ¿por qué le atiné? Y si no le atiné, ¿por qué no le atiné? Cuando salió estas películas de la Guerra de las Galaxias, de la amenaza fantasma y quién sabe cuántas cosas, mi hermano mayor, que es ingeniero y estudió en la UAM, estaba súper enojado. Dice, es que los buenos ganan, pero ganan por chiripa, no porque hayan tenido un plan, no porque tuvieran que ganar, sino nada más por azar. Dice, y eso está mal, dice, porque tiene alma de ingeniero, ¿no? Bueno, pues, entonces, digamos que aquí hicimos dos análisis muy sencillos de dos situaciones físicas, de la juego de la, ¿cómo se llama?, de la cuerda y de la ballena. Y es nada más para ilustrarles algo pues relativamente sencillo. No tiene que ser mucho más complicado lo que ustedes tienen que hacer. Si ya agarraron a la ardilla, síganle, pero no lo hagan súper complicado, ¿no?, sino traten de hacerlo sencillo. Si ustedes ya agarraron el hombre bala, pues síganle, pero no lo traten de ser súper complicado, sino más sencillo. Ok, aparte de la ardilla, ¿qué otra cosa van a hacer? Bueno,
Tienen que ser 3, cuando menos. ¿El de qué? Lo del barco, que si dispara y no dispara. Bueno, pues gastemos ahorita 10 minutos en analizar el del barco. ¿Cuáles son las ideas que hay que meter? ¿Qué tiene que ver con fuerzas o no fuerzas, o velocidades o aceleraciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y ustedes tienen 2 del cañón y ya tienen el otro? ¿Cuál es el tercero? Ok, bueno, trabajen 10 minutos en el tercero, porque el cañón ya más o menos va a salir. ¿Sale? Ok. Me gustaría otra vez discutir un poquito aquí adelante. Y lo quiero discutir en relación a estas cosas que están acá, que son los objetivos del curso. Concentrémonos en esta parte de aquí, en el uso de teorías. Cuando ustedes estaban estudiando física antes en la secundaria o en el bachillerato, tal vez estaban más preocupados por encontrar una ecuación que cuando encontraban los datos y los sustituían, producía del otro extremo la respuesta del libro. Y pues eso es una forma de aprender física, ¿no? Como cuando ustedes estaban estudiando aritmética, primero tenían que hacer un montón de operaciones para acostumbrarse a sumar, restar, dividir, y después podían hacer álgebra. Pero cuando aprenden a hacer álgebra es algo más que nada más hacer las cuentas, ¿no? Es cierta estrategia. Para poder despejar las cantidades, ustedes tienen que hacer ciertas cosas. Esta es mi incógnita, primero junto los términos, ya que tengo uno solo, entonces quito los coeficientes y los paso del otro lado. Se requieren ciertas mañas. Bueno, esas mañas en física están asociadas con construir teorías. Encontrar ciertos principios básicos, ciertas ideas centrales que están relacionadas, que las puedes aplicar una y otra vez. En el caso de las leyes de Newton, pues tienes la idea de la inercia y la masa, y tienes la idea de que las fuerzas netas te dicen cómo va la aceleración, y luego que si tienes fuerzas entre dos objetos, esas fuerzas de interacción obedecen la ley de acción y de reacción. Digamos que como estas son las ideas básicas de las leyes de Newton. Si tengo un marco de referencia donde la fuerza neta es 0, la inercia de las cosas hacen que mantengan su mismo estado de movimiento. Siempre se mueven con velocidad constante. Si esa velocidad es 0, pues todavía mejor, están quietas. Si tú me dices cuánto vale la fuerza neta sobre algo, cuánto vale la suma de todas las fuerzas, y me dices su masa, yo te digo su aceleración. Y si tú ves dos cosas que están interactuando, las fuerzas que se ejercen son de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Y con esas 3 cosas uno trabaja un chorro. En ese sentido, si ustedes ven estos vectores que representan velocidades, aquí tengo una masa, una partícula, que tiene inicialmente una cierta velocidad que es muy grande. Y aquí tengo la misma partícula un poco de tiempo después, con una velocidad que tiene una magnitud más chiquita que antes. Si le aplico las leyes de Newton, ¿qué concluyo sobre la fuerza que actuó sobre esta cosa? ¿Cómo era la fuerza neta? ¿Era una fuerza que era 0? ¿Era una fuerza que actuó en aquella dirección? ¿O era una fuerza que actuó hacia la derecha? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es A, B o C la buena? A ver, razónenlo un instante personalmente. ¿Ya está? ¿Ya lo razonaron? Bueno, entonces, ¿cuál es la buena? ¿La opción A? ¿La opción B o la opción C? Vamos a votar. ¿Quién vota por la opción A? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya todo el mundo se espantó y dijo que es la buena es esta. Bueno, pero no vayan a ser como los de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que nada más se tiraron de chiripa. ¿Por qué es la buena esa? ¿Por qué se necesita una fuerza que vaya en la dirección opuesta de la velocidad para que la velocidad se reduzca en magnitud? ¿Qué es la fuerza? La fuerza es proporcional a la aceleración, y la aceleración es el cambio de la velocidad. Si yo quiero un cambio en la velocidad que vaya en la dirección opuesta del vector, necesito una fuerza que vaya en la dirección de ese cambio. Y esa sería una manera de explicar que esta fuerza neta es una fuerza que va contra la velocidad original. Bueno, si ya hicieron eso, aplíquensela a este otro caso. Ahora tengo la misma partícula, pero que ahora tiene una velocidad que ya no es horizontal, sino vertical.
las magnitudes de esas dos velocidades son iguales. ¿Cómo tendría que ser la fuerza necesaria a aplicarle a esto para que pase esta cosa? A ver, discútanlo entre los tres y digan, bueno, ya pintamos la de arriba. ¿Cuál sería la fuerza que hace que un objeto que está moviendo de manera horizontal ahora avance en dirección vertical y la magnitud de la velocidad sea la misma? ¿Cómo tiene que ser esa fuerza? A ver, piénsenlo y díganme cómo debe ser esa fuerza. Bueno, no hay aceleración. ¿Para dónde va la aceleración? Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la fuerza? Explicación desde esa teoría. Aplíquenla para ver qué creo yo que debe hacer esa fuerza. ¿Has definido el asunto? Consideren en qué dirección o en ninguna dirección tendrían que aplicar una fuerza para que este vector azul quede como el vector azul de este otro lado. Y le ponemos nombre, ¿no? En inglés para que no se confundan. Este es cero, o sea, no se necesita aplicar cero fuerza. O tiene que ser una fuerza hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Entonces, ¿cuál de todas esas fuerzas es la que podría hacer esto? Es lo que hay que discutir, pero díganme por qué no nada más digan la norte, ¿no? Que viene con una cierta velocidad y al final ya no va para allá. Eso sí saben cuáles son las fuerzas. Es un ejemplo, ese es, digamos, abstracto. Pero en este sí saben cómo son las fuerzas. Entonces, si ya saben cuál es la respuesta, ahora expliquen por qué. Eliminar situaciones. ¿Podría ser una fuerza hacia el este? Si la vector está en la dirección hacia el este y le aplico una fuerza hacia el este, ¿qué le va a pasar al vector? Va a aumentar su magnitud, pero va a seguir yendo hacia el este. Entonces, el este no puede ser. ¿Puede ser hacia el oeste? Tampoco, porque entonces va a seguir en esa dirección, pero va a tener una magnitud menor. Entonces, tampoco puede ser el oeste. ¿Puede ser cero? ¿La fuerza neta? No, porque si le pongo fuerza neta no va a haber ningún cambio, entonces no puede ser cero. Entonces solo puede ser hacia el norte o hacia el sur. ¿Cuál de las dos es? Ok. ¿Cuál es? ¿Es hacia el norte o es hacia el sur? ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta botella? Bueno, ya actuaron varias. Pero inicialmente, cuando lo tiro horizontal, ¿qué fuerza está actuando sobre la botella que le obliga a cambiar su velocidad? Esas se las saben todos. Horizontalmente, pues hay ninguna fuerza, ¿no? Pero verticalmente hay una fuerza, la fuerza de gravedad. ¿Y la fuerza de gravedad hacia dónde actúa? ¿Hacia el norte o hacia el sur en este dibujo? Hacia el sur, ¿no? En este dibujo. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues el sur. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo explicarlo desde la mecánica de Newton que tiene que ser hacia el sur? Si quiero ver ese cambio, tiene que haber sido hacia el sur. ¿No? Ese puede ser un ejemplo. Aquí tengo mi fuerza. Perdón, mi velocidad. Esta es mi velocidad inicial. Y yo le aplico una cierta fuerza hacia el sur. Según Newton, esta fuerza es proporcional a la masa por la aceleración, de manera que podemos decir que esto es cuánto cambia la velocidad por intervalo de tiempo. O sea que yo podría despejar el delta V, hacer álgebra. Podría decir que esta delta V es igual a la fuerza
dividido entre la masa multiplicado por delta t. ¿Por qué? Pues porque esto es la aceleración por delta t, ¿no? Dice, el cambio en velocidad es la aceleración multiplicada por el tiempo que dejas actuar esa aceleración. Entonces, la aceleración es fuerza entre masa y delta t es esto que está acá. Entonces dice, si usted aplica una fuerza para allá, lo que va a haber es un cambio delta v, dependiendo de cuánto tiempo lo dejas hacer, ¿no? Si dejas que actúe un tiempo muy chiquito, ese delta v va a ser chiquito, va a ser uno pequeño, ¿no? Entonces, este es el vector inicial y este es su cambio, de manera que el vector final es este, es el vector final. ¿Qué notan respecto de la dirección del vector verde respecto del azul? ¿Es la misma o ya cambió? Ya cambió. Esta fuerza lo obligó a girar. Bueno, si aplicamos el teorema de Pitágoras, esta velocidad va a ser un poquito más grande porque aquí le pusimos un cateto. Pero si el tiempo que la dejamos actuar se vuelve chiquito, ese cateto se vuelve cada vez más chiquito y la magnitud de la velocidad prácticamente permanece sin cambios. Entonces, voy a pasarme para allá. Si tú quieres que un objeto cambie de dirección, lo que necesitas aplicar siempre es una aceleración que sea perpendicular a su velocidad. Si quieres que el vector nada más cambie de dirección, en cada momento de la trayectoria circular, tienes que aplicar una aceleración centrípeta. Mientras la aceleración sea perpendicular a la velocidad, prácticamente no va a haber un cambio en la magnitud. Lo que va a cambiar es la dirección. Entonces, si yo quiero modificar la magnitud, tengo que aplicar fuerzas en la dirección de la velocidad. Si lo que quiero cambiar es la orientación de la velocidad, tengo que aplicar fuerzas perpendiculares a la velocidad. Es lo que hacen las dos posibilidades. Si aplico fuerzas en la dirección de la velocidad, puedo aumentar la magnitud o disminuirla. Si quiero cambiar la dirección, tengo que aplicar fuerzas perpendiculares a esa velocidad. En la dirección que apuntes, va a ocurrir el cambio de dirección. ¿Y eso de dónde sale? Pues sale de la segunda ley. Escrita de esta manera. Ustedes sí saben eso, o sea, que el cambio en la velocidad pues es la aceleración multiplicada por el delta t. El chiste es que lo manejen y se la crean y empiecen a trabajar en este tipo de cosas. Esa parte es difícil, toma tiempo, por eso llevan un año de física en el primer año, en donde dejan de ver a las ecuaciones como unas máquinas en donde entra una cosa y sale del otro lado un número, sino son relaciones entre las cosas que ustedes pueden manipular para obtener la información que buscan. ¿Sí? O sea, es como no es como un juguete, ¿cómo se llama? Que nada más hace una sola cosa, es como que te den una cajita con 10 barritas de plastilinas de colores. Entonces las ecuaciones ya no las vemos como, esta es una máquina que si me dicen la aceleración es la masa, yo te digo la fuerza. Esta cosa es algo que relaciona lo que hace las velocidades, las masas y las fuerzas. Y eso es algo importante de recordar. Si yo quiero cambiar la magnitud de un vector, lo que tengo que hacer es aplicarle vectores en la misma dirección. Si quiero cambiar su dirección, tengo que añadirle un vector que sea perpendicular a él. No hay manera de que le aplique vectores paralelos a esto, se los sume y cambie la dirección. La única manera que lo puedo hacer es que le ponga una componente perpendicular al vector para que entonces gire. Bueno, entonces, si yo tengo un satélite y este satélite se mueve con velocidad
cuya magnitud es constante y solamente está actuando la gravedad de la Tierra. Este es el peso del satélite, lo que pasa es que está bien lejos, entonces el peso es bien chiquito. ¿Qué le debe pasar a esta magnitud de la velocidad? Si esta fuerza siempre es perpendicular al ángulo, bueno, siempre es perpendicular al vector de velocidad instantánea. ¿Va a ser cierto que esto es constante o va a ser falso que esta velocidad es constante? Si yo tengo un satélite que se mueve sobre un círculo, de manera que el peso en magnitud es constante, ¿ustedes qué opinan? ¿La gravedad en una órbita circular hace que cambie la velocidad o no cambia? La rapidez, la magnitud de la velocidad. Esta cosa viene aquí con una cierta velocidad y le aplico una fuerza que es perpendicular a esa velocidad. ¿Qué le va a pasar a ese vector? ¿Va a cambiar en magnitud o va a cambiar de dirección? ¿Es la misma situación o es diferente? Tienen cara de no sé. Es lo mismo, ¿no? Entonces, una órbita circular le permite a un satélite moverse con magnitud de su velocidad constante, con rapidez constante. Y el único efecto que tiene la fuerza de gravedad es hacer que gire su vector de velocidad. Y si se moviera sobre una elipse, entonces este vector y este vector ya no son constantes. ¿Qué le va a pasar a la magnitud de su velocidad? ¿Va a permanecer constante? Ya no. Un planeta en una órbita elíptica no tiene magnitud de su velocidad constante. Aquí va muy rápido y aquí va lento. Y esa es la tercera ley de Kepler. Entonces, pues la gente cuando vio esto hace 300 años, pues quedó fascinada porque dijo, pues puedo entender lo que hace un tren dando una vuelta. Bueno, todavía no había trenes. Una carreta dando una vuelta, o puedo entender lo que hace un cometa o un planeta. Las leyes del mundo de la astronomía y las leyes del mundo de la Tierra son iguales. Y eso les encantó a esos sujetos. Por eso siguieron haciendo bombas y se aventaron a hacer misiles y demás cosas, ¿no? Resultó ser muy práctico. Bueno, ¿sí? Ese principio igual sobre la fuerza que hay, eso lo uso con las curvas en las carreteras, ¿no, profe? Sí. Si necesitas dar una curva muy cerrada, necesitas cambiar tu dirección en una trayectoria muy chiquita en un tiempo corto. Entonces necesitas una aceleración muy grande. Si por el contrario haces una curva bien grande, pues entonces necesitas girar esto, pero te puedes tardar mucho tiempo en hacerlo. Y como te puedes tardar mucho tiempo en hacerlo, no necesitas una aceleración tan grande. Entonces dar una vuelta cerrada se siente muy gacho en las aceleraciones que le aplicas a tu cuerpo, en comparación a dar una vuelta pero muy muy amplia. Las curvas peligrosas son las que giran muy pronto en un radio muy chiquito. En cambio, si haces una curva así y luego te vas para allá y vas para allá, pues no sientes nada, ¿no? También el viaducto se siente regacho, ¿no? Porque tienes que subir y luego bajar en una trayectoria muy cerrada. Y se siente así en la panza, ¿no? Así como yo ya me confesé, ¿no? No debía haber hecho contra mi semejante, ¿no? En los elevadores también pasa, ¿no? Cuando van hacia arriba o cuando van hacia abajo y el elevador está mal hecho, el elevador frena bruscamente y entonces se sienten así, ¿no? O al revés, así. Cuando están bien hechos, los elevadores no frenan bruscamente, sino que frenan de poquito en poquito y ustedes no sienten eso. También, pues van en el microbús y frena el sujeto y ¡vas!, ¿no? Tú no frenas, la inercia que tú llevas, no hay ninguna fuerza que te pare. Newton dice, sígale, pero el que te para es el parabrisas, ¿no? Eventualmente te aplica una fuerza del parabrisas y entonces sí te paras. Bueno, ya se acabó el tiempo, ya no me alcanzó a hacer algo que quería hacer, pero lo platicamos después cuando regresemos de vacaciones. Por el momento, pues que la pasen muy bien. Mañana entregan eso de lo que están trabajando. Que tengan felices fiestas, tomen un buen descanso y nos vemos en enero. Cuídense mucho.